preguntaras una frase para resumir estos 4 evangelios, te diría: el amor vence siempre. Porque de eso se trata los evangelios, de eso se trata la Biblia, de mostrarnos que nada es más fuerte que el amor y que el amor lo puede todo. Y si aquí me preguntasen que cómo definiría el amor a una persona que, pues bueno, antes de tener su conversión se pensaba que lo sabía todo sobre el amor, que daba los mejores consejos de amor, pero no conocía el amor. Y pues en ese encuentro con Jesús realmente empecé a conocer lo que era realmente el amor, porque hablaba del amor sin conocer al amor que es Jesús. Entonces, ¿qué es el amor para mí? Para mí el amor es Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo de amor hacia los demás, de amor al prójimo, de amar hasta el final, de amar sin medida, de darse a los demás. Jesús ama libremente, ama a todos sin mirar a quién, o sea, se entrega voluntariamente entre infinitas cosas que nos va mostrando a lo largo de todos los evangelios. Y en eso coinciden todos, en que todos hablan del amor. Por ejemplo, muchos me preguntaban: ¿cuál es tu evangelista favorito? Y al principio, como me los estaba leyendo y aún no los había terminado, no tenía muy claro qué decir. Decía desde un principio Lucas, porque Lucas, las lecturas de Lucas, cuando han salido en Eucaristías o a lo largo de mi vida de fe, pues sí que han sido relevantes para mí. Pero ahora mismo me hace mucha gracia porque diría que el evangelio que más me ha gustado, que yo creo que es lógico, es el evangelio de Juan, que es en el que más se destaca el amor. Pero lo que me hace gracia es que si tienen un orden, el orden de la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues a mí mis favoritos han sido del final al fin, como decía Lucas en las bodas de Caná, que nos muestra ese relato de ese milagro que hace Jesús, que María intercede y dice: oye Jesús, falta esto, y Jesús lo proporciona, hace ese milagro, convierte el agua en vino, y vemos como el mejor de los vinos está por llegar, porque el mejor de los vinos se sacó al final. Y bueno, pues a mí me ha sucedido eso con los evangelios, que además empecé, que estaba flipando porque digo: wow, es que se está cumpliendo todo lo que se había dicho, que ya en el Antiguo Testamento se ven varios cumplimientos, o sea, varios, diría que la mayoría de cosas se van cumpliendo, porque en general el Antiguo Testamento apunta a Jesús, y el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, en lugar de apuntarse a él, apunta a Jesús. Y cuando las personas le preguntan y saben como el poder que tiene Juan el Bautista, él sigue apuntando a Jesús. Entonces, wow, fue empezar Mateo y era como: ahí va, se está cumpliendo esto, y esto que dijo los profetas se están cumpliendo. Fue como una explosión de emociones, una explosión de amor. Y bueno, o sea, la verdad que, a ver, el más fácil, el evangelio que se me ha hecho más fácil, pues diría que Marcos, porque Marcos, a pesar de ser cortito, es un evangelio de acción, o sea, de estar en movimiento, porque hay que estar en movimiento, hay que moverse. O sea, Jesús no se quedaba quieto en su casa y decía: bueno, pues ya se convertirán. No, o sea, Jesús, que lo podría haber hecho, pero no, o sea, él decidió ir por todo el mundo, ir predicando. Entonces, él se fue moviendo de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, no paraba de compartir esa palabra de vida y de evangelizar, de compartir la palabra de Dios, de enseñar. Estaba continuamente enseñando, iba a la sinagoga. O sea, si Jesús mismo iba a la sinagoga, ¿cómo no vamos a ir nosotros a la iglesia? O sea, nosotros que lo necesitamos mucho más, porque él, aún no habiendo pecado, sigue yendo a la iglesia, y nosotros, pues entonces aquí se nos demuestra que esa necesidad de todos de ir a la iglesia. Y ojo, porque pensamos que es como: no, si es que es lo que Dios quiere, pero realmente Dios lo quiere para tu bien. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, en mi caso, cuando yo voy a la iglesia, pues por supuesto que el Señor se alegra, pero a mí me va muy bien
aparte de fortalecer esa relación con el Señor, para parar, para descansar, para desconectar del móvil. Y sí, hay veces que se me va la cabeza, es inevitable, y más en un día donde estamos llenos a reventar de sobreinformación. Pero aún así es mi tiempo de parar, de estar con el Señor, de no estar en 8000 cosas, de haciendo una cosa a la vez, otra a la vez, no, o sea, de estar centrada en lo verdaderamente importante que es el Señor. Y esto de la sobreinformación me viene muy bien para explicar cómo Jesús viene a decir la verdad, a destapar todas las mentiras o todas las cosas que las personas se habían inventado y habían solapado pues ya contradicciones que se iban de lo que realmente era agradar al Señor, de lo que era servir al Señor. Y Él viene a decir la verdad y es perseguido por esto, porque hay muchísimas personas que no les conviene saber cuál es esa verdad. Él habla de misericordia, de perdonar, y de perdonar siempre, hasta 70 veces 7. Y Él es el verdadero ejemplo de perdón. O sea, Él muestra cómo personas pecadoras son perdonadas por Él. Y Él es muy criticado por esto, porque ¿cómo se está juntando con pecadores? ¿Cómo les está perdonando esto? ¿Cómo les está curando? Pero Él ama por encima de todo. Algo que se nos repetía era misericordia quiero, no sacrificio. Es decir, la necesidad humana es mucho más importante que el ritual religioso. El trato al prójimo es muchísimo más importante que el ritual religioso. Obviamente, por ejemplo, ir a la Eucaristía es muy importante. Es muy, pero que muy importante. Sin embargo, si tienes alguna urgencia o una emergencia o alguien te necesita, esto es más importante. Porque es el amor al prójimo, el trato a los demás, la necesidad humana. O sea, misericordia quiero, no sacrificio. Y vemos cómo Jesús no llama a gente perfecta. No, o sea, es que ¿quién va a haber perfecto en el mundo? Nadie, o sea, somos humanos, somos débiles. Entonces Él llama a los pecadores, no a los justos, y lo dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y Él llama también a sus discípulos y vemos cómo el mismo Dios elige ser acompañado, elige la compañía, ir en equipo. Cuando envía a los discípulos, los envía juntos. Vemos un gran trabajo en equipo y que juntos somos mucho más que separados. Juntos somos mucho más que solos. Y de esto nos habla también sobre la unidad y la destaca. Dice, sed todos unos como el Padre y yo somos uno. Porque cuando estamos juntos somos más fuertes. Y otra de las cosas que también me apasionó de Jesús cuando lo contó es que después también dice de amar a nuestros enemigos, que esto es loquísimo, pero loquísimo, porque ¿cómo voy a amar a una persona que me ha hecho daño? ¿Cómo voy a amar a una persona que me ha traicionado? O sea, es muy, pero que muy difícil. Y un ejemplo de los discípulos que me pareció precioso es que ellos, al escuchar esto, dicen, o sea, no lo dicen, pero le piden que les aumente la fe, porque es muy difícil hacer esto sin tener fe o pues sin tener esa ayuda del Señor. O sea, pidamos ayuda si la necesitamos, es muy importante pedir ayuda. Y también pues que le contemos nuestras cosas, que tengamos una relación personal con Dios, ese encuentro personal, porque te aseguro que te cambiará la vida esa relación con Dios, porque Él te va guiando, Él te va enseñando, o sea, indirectamente, a través de los demás, a través de su palabra, o sea, y lo que estaba diciendo es que lo que me apasionó es que Él dijo, que os conozcan por el amor que os tenéis los unos a los otros, que sepan que sois discípulos míos por ese amor que os tenéis. Y digo, wow, o sea, qué bonito es que, por ejemplo, a alguien sepan que eres católico por el cómo amas a los demás. O sea, es una maravilla. Luego, hablando de la Eucaristía, como os he hablado, la Eucaristía es una acción de gracias que está dicha en los 4 evangelios. O sea, la Eucaristía es bíblica y cuando todos y cada uno vamos a la Eucaristía, aparte del domingo, ese día de descanso, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta semana. Señor, gracias por tener un plato de comida en la mesa. Señor, gracias porque tengo lo importante y no me falta de nada. Señor, gracias
por permitirme amar y ser amado, porque es lo más importante, amar y ser amado. Y luego también vemos cómo Jesús nos muestra lo que es el respeto y la libertad. Él viene a hablar de libertad, otra cosa que a muchas personas no les venía bien. Entonces, Él habla de que viene a hacernos libres y que viene a salvarnos. Sin embargo, nos debemos de dejar salvar. Nos debemos de dejar amar, que muchas veces no lo hacemos. Y entre esto vemos cómo Él respeta nuestra libertad. ¿Que le queremos decir que no a Jesús? Pues Él lo respeta. ¿Le queremos decir que sí? Lo respeta también. O sea, el amor todo lo respeta. A pesar de que respetar no quiere decir que se acepte una cosa. O sea, tú puedes respetar algo, pero no estar de acuerdo. Y hablando de libertad, también aparece otro término y otro ente, por así decirlo, que es todo lo contrario a la libertad, que es el pecado y el demonio. Nos habla de que el diablo es el padre de la mentira y que el pecado es aquello que separa a Dios y el hombre. Entonces, si el pecado nos separa del bien, de la plenitud, del amor, o sea, el pecado nos hace ser esclavos. Vemos como, por ejemplo, un esclavo al final pues se va de la casa, pero el hijo se queda para siempre. Entonces, lo que nos está diciendo es que el diablo no tiene ningún poder sobre Dios, que el diablo será derribado. Además, que Jesús nos dice continuamente, no temáis, no tengáis miedo, no os turbéis, no os acobardéis, tened ánimo. O sea, Él nos da esas palabras de aliento que tanto necesitamos, y más hoy en día. Les dice, yo he vencido al mundo. O sea, la cruz, que muchas personas lo ven como señal de sacrificio, incluso le dan una denotación mala, la cruz nos habla de salvación. La cruz nos habla de victoria. La cruz está simbolizando esa victoria sobre el mal en el mundo, porque Jesús se entrega voluntariamente, que todo sucede cuando Dios quiere. O sea, todos los hechos que van sucediendo a lo largo de los evangelios, todo está Dios bajo control. Nada se escapa de la voluntad de Dios, porque es así como debía de ser. Jesús decía continuamente, aun en su pasión decía, todo esto se ha hecho para que se cumpliese la Escritura, porque Dios es fiel, y esto se destaca, que Dios todo lo que dice lo cumple. Así que hasta el último momento Jesús dice, todo está cumplido, eso en la cruz. ¿Y qué está cumplido? O sea, ¿por qué Jesús se entrega, pudiendo haberlo hecho de otras maneras? Porque esta era la única manera de vencer al mundo. Esta era la manera en que un hombre que no había pecado nunca se puso en el lugar de todos nosotros, de ti, de mí, del de a tu lado, o sea, de todos, por amor y para cargar con nuestras culpas. Por eso se nos dice, todos los que estáis cansados y agobiados, descansad en mí, porque Él nos dará el verdadero descanso. O sea, todas nuestras culpas las cargó Él. Y gracias a eso somos libres. Él murió para darnos libertad. Y Él no murió y ya está, sino que lo que también me encanta es que incluso antes de irse, Él va preparando a sus discípulos, los va formando, les va enseñando, les advierte de lo que va a venir, tanto de todos los dones que van a recibir, todas las bendiciones, pero también aquello que a los discípulos y a cualquier humano no les gusta oír. Por ejemplo, te van a ver perseguir, van a ir en contra tuya, el mundo te va a odiar, porque yo no soy del mundo, y entonces si te he elegido a ti, tú tampoco eres del mundo. Pero ojo, debes de estar en el mundo sin ser del mundo. Es muy, pero que muy importante. Entonces, wow, o sea, a pesar de todo esto, a pesar del morir, lo que les dice a sus discípulos antes es, yo me voy, pero no vais a estar solos. Es necesario que yo me vaya para que sea enviado el Espíritu Santo, el Paráclito, que Él será quien os conduzca hacia la verdad, quien os guíe hacia la verdad. Que el Espíritu Santo, pues gracias a Dios, es algo que recibimos cada uno. Claro, ¿ves? Hay que dejar recibir. Igual que cuando Jesús es humilde y hace ese gesto humilde del lavatorio de pies, Él, pues
les dice a sus apóstoles que, pues así simplemente, que deben de dejar recibir, porque Pedro como que le dice, no Señor, tú a mí lavarme los pies, ¿cómo es eso? Dice, pues si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Y es que también es importante servir, pero es importante que dejemos recibir ese servicio de Dios hacia nosotros y de los demás hacia nosotros. O sea, los planes de Dios también tenemos que tener en cuenta que son diferentes a los nuestros, igual que el carácter de Dios. O sea, no podemos limitar a Dios a como nosotros somos, porque Dios es mucho más. O sea, nosotros somos humanos, nosotros tenemos límites, pero Dios es eterno, o sea, Él es infinito. No hay imposibles para Dios, o sea, no lo limitemos. No digamos, no, es que como llevo todo este tiempo así, no creo que esto vaya a cambiar. Mentira. Por ejemplo, esto es lo que pensaba yo. Antes de conocer a Jesús decía, mi vida se va a quedar así para siempre. O sea, no decía que depresión, pero casi. Digo, qué horror. Y yo pensaba que no iba a cambiar en mi vida, que ya como llevaba varios años como en un estado de monotonía, conformismo y que no estaba bien, digo, pues nada, pues habrá que conformarse con esto. Pero no, porque no hay imposibles para Dios. O sea, y Él vino y a mí me cambió la vida entera. O sea, llevo unos 4 años que son los mejores años de mi vida, porque Jesús viene a salvarte y Jesús cuando te salva viene a darte plenitud. O sea, Jesús viene a darte vida en abundancia. Viene a darte esa vida eterna, te enseña a amar. O sea, a mí, poco a poco, lo que más me apasiona es que Él me enseñe día a día a amar, porque yo no sabía amar bien, yo amaba fatal y fijaos, yo iba compartiendo, el amor es esto, el amor es lo otro, pero Él te va enseñando, o sea, Él no te deja sola y Él pues va contigo en el camino, como los discípulos de Maús. Aunque pues muchas veces no nos damos cuenta que es Jesús quien nos acompaña, porque estamos centrados en otras cosas hasta que tal vez llegue un punto que digamos, no ardía en nuestro interior, nuestro corazón, cuando nos estaba hablando de las Escrituras. ¡Wow! Y también nos habla de la identidad, de quién soy yo. Jesús se nos está presentando más profundamente en estos 4 evangelios y se nos está diciendo quién es el Mesías, que esto a las personas les explotaba la cabeza porque cómo el Mesías iba a ser Jesús e iba a nacer donde nació. O sea, ¿cómo el Mesías se iba a juntar con pecadores? ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo el Mesías va a tener una muerte de cruz? Que era lo más humillante que podía haber. O sea, no, el Mesías tiene que venir de una forma grandiosa, nos tiene que salvar de una forma grandiosa. O sea, que lo hizo, nos salvó de una forma grandiosa. Pero, o sea, no podemos tener una idea y dar por supuesto que Dios es de una forma cuando es realmente de otra. Entonces de ahí nos llega esa pregunta de, ¿conoces realmente a Dios? Porque podemos pensar que conocemos a Dios, pero realmente a lo mejor ni lo conocemos, como le sucedía a los fariseos, que ellos se pensaban lo más justo del mundo y luego resulta que no conocían tanto a Dios. Y en cuanto a esto me acuerdo de el conocer las Escrituras. Se nos muestra la importancia que tienen las Escrituras y el conocerlas, el estudiarlas, el pues conservarlas en nuestro interior e irlas reflexionando, meditando, entendiendo. Y sí, hay veces que no entendemos las cosas, los discípulos tampoco entendían muchas cosas, pero es que tal vez en otro punto de nuestra vida lo lleguemos a entender como le sucedió a ellos. Los discípulos tenían dudas, los discípulos tenían preguntas, también tuvieron crisis de fe. O sea, pero Jesús no les dejó solos en ningún momento. Se destaca, no lo he dicho, pero la oración. O sea, se nos enseña el Padre Nuestro, qué pedazo de oración. Se nos muestra la importancia de la fe. O sea, y si tenemos fe, no debemos de tener, si tenemos nuestra confianza en Dios, que es lo más seguro que pueda haber en el mundo, no debemos de tener. Se nos invita a orar sin desfallecer. ¿Y por qué orar? Para que no caigamos en tentación. O sea, también que demos fruto. Es algo que se destaca constantemente en varias parábolas, no solo en una, sino que a ti se te da una serie de dones, pues usa esos dones. O sea, si se te ha dado un regalo, debes de saber pues usar ese regalo, aprovechar el regalo. Al igual que cuando habla del perdón, de perdonar, a mí me encantó el fragmento de la mujer pecadora, una pecadora pública, que fijaos que no lo había escuchado hasta ahora y es muy raro en misa, o a lo mejor si lo he escuchado alguna vez no estaría en la misa, estaría en otro sitio en mi cabeza. Pero, wow, o sea, la mujer pecadora que va a los pies de Jesús en casa de un fariseo y ella, pues, como que
llora y le seca a Jesús, está a los pies de Jesús y le va secando las lágrimas con su cabello, o sea, como un gesto de amor y un gesto de amor hacia el ser perdonada. O sea, Jesús les comentaba cuando hizo ella este acto, dice, es que ella actúa así porque ha sido perdonada, entonces a quien poco se le perdona, poco ama, y es cierto. O sea, si tú no te sientes perdonado, es muy difícil que puedas perdonar. O sea, en mi caso, yo me sentí así porque cuando tú recibes ese regalo, porque el perdón es un regalo, cuando recibes el perdón, o sea, qué menos que agradecer ese perdón. Y, por ejemplo, cuando recibes esa misericordia del Señor, a pesar de haberle fallado tanto, a pesar de haber pasado de Él, de haberlo rechazado, qué menos, o sea, que mostrarle ese amor, ese agradecimiento. La importancia de dar testimonio, o sea, el testimonio, tu testimonio puede cambiar la vida de muchas personas, porque muchas personas pueden estar pasando por donde tú estás ahora mismo y les puedes como abrir los ojos de que tú lo has superado, de que, jolín, que Dios es real y su experiencia es real. Y de todo lo que hace Dios. Por ejemplo, cuando cura a ese ciego de nacimiento y le hacen tantas preguntas y venga a hacerle preguntas, y además es que eran las mismas preguntas. Y es como, él al final acabó diciendo, mirad, solo sé una cosa que antes no veía y ahora veo. Es decir, él no conoce a Jesús totalmente, pero sí que sabe lo que Jesús ha hecho en él. Y pues al final el dar testimonio, el compartirlo, id contando lo que veis, acción, movimiento, o sea, anunciar esa buena noticia, porque qué maravilla compartir cuando nos enteramos de algo bueno. Pues el Evangelio igual, o sea, es algo genial, o sea, es algo maravilloso. ¿Cómo nos vamos a quedar eso dentro? Es que no podemos. Y hablando del Evangelio, cada Evangelio es diferente, cada Evangelio es único, cada uno va hacia un público diferente. Se nos invita a buscar, a preguntar, a adorar, a pedir, a llamar a Jesús, a que también no ocultemos nuestra luz, no ocultemos la lámpara. La lámpara es para dar luz. Debemos de prepararnos también. Resalta el valor de la espera, el cuidar la vida interior, que el resumen de la ley es el amor, que es el mandamiento principal, el más importante. No nos venguemos, no odio. O sea, Jesús lo que nos enseña es amar por encima de todo. O sea, tú responde al amor a ese odio, porque lo cambia todo. Hágase tu voluntad porque sé que es lo mejor. Cámbiame donde no entienda o acepte tu voluntad. Esto es una oración que descubrí y es maravillosa, porque ojalá siempre hagamos la voluntad de Dios, porque ¿quién mejor que tu Creador sabe qué es lo mejor para ti? Vivir el presente. No os preocupéis por el mañana, sino por el ahora, por el tiempo existente. Las cosas temporales en contraste con las eternas, que se nos invita a trabajar por lo eterno, porque lo temporal se agota, es temporal, es un tiempo específico, pero lo eterno es para siempre. Entonces, cultivad tesoros en el cielo, trabajad por las cosas eternas, por las cosas para toda la vida. El que no juzguemos, que no miremos los pecados de los demás, sino que sepamos mirar los nuestros. Fijaos en el episodio de la mujer adúltera, que Jesús dice, aquel libre de pecado que tire la primera piedra. Así que, pues muestra cómo todos pecamos y somos pecadores. O sea, el mismo Pedro le dice, pero Señor, si yo soy un pecador, pero Jesús nos ama. O sea, Jesús ama al pecador, pero no ama al pecado. Así que, pues Él nos perdona y nos libera de esos pecados. Vemos la hipocresía, la avaricia, que Jesús nos dice, guardaos de esto, escuchad, pero escuchad bien. O sea, se nos muestra cómo debemos escuchar, poner en práctica los mandamientos. O sea, cuando vayamos a edificar, que edifiquemos bien, que edifiquemos sobre roca, que tengamos una base sólida. La justicia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Cuando hablaba de la identidad anteriormente, Jesús nos llama por nuestro nombre, a Jesús le importamos, o sea, Jesús nos conoce a todos y cada uno de nosotros y nos conoce individualmente y sabe lo que hay en nuestro corazón. Podemos mentir a los demás, pero a Jesús nunca podemos mentirle. El perseverar hasta el final, persistir, permanecer en Jesús, la constancia, aprovechar cualquier oportunidad para hacer el bien. Habla varias veces sobre el matrimonio, sobre esas promesas. Lo que Dios unió no lo separe el hombre.
O sea, el matrimonio también nos habla de unidad. O sea, fijaos que Jesús continuamente nos habla de estar unidos, de ser uno. O sea, en el matrimonio, dos personas pasan a ser uno. Y Jesús defiende este amor, defiende el matrimonio. El descanso en la fe, es importante descansar. El estar atentos, el vigilar, el servir como Jesús. ¿Y cómo sirvió Jesús? Con humildad. Ser fiel en lo pequeño, porque si somos fieles en lo pequeño, seremos fieles en lo grande. Le damos a Jesús lo mejor de nosotros, o sea, ¿qué le estamos dando? Se ve el importante papel de las mujeres, que las mujeres son las únicas que se quedan acompañando a Jesús. Los discípulos llegan a abandonar a Jesús, pero las mujeres se quedan. Además que el primer testimonio de la resurrección llega a ser una mujer, que esto era impensable en la época, porque el testimonio de la mujer no se consideraba válido. Y la primera mujer que se encontró con Jesús resucitado fue María Magdalena. Ese mujer, ¿por qué lloras? O sea, Jesús nos consuela, Jesús está ahí. O sea, no estamos solos. Y Él no se salvó a sí mismo, porque muchas personas le decían, uy, este no es el Mesías, pues que se salva a sí mismo. Pues no, Él no se salva a sí mismo para salvar a los demás, porque Él estuvo centrado en los demás hasta el fin. Él protegió a todos hasta el fin. O sea, Él amó hasta el extremo. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Somos únicos. Debemos también de creer, de confiar en el plan de Dios, en la providencia. Se nos dice que si pedimos, obtenemos. O sea, quien está dividido contra sí mismo no podrá subsistir. Vemos oraciones como la Ave María, el Magnificat, el Benedictus, los misterios del Rosario. Todo esto es bíblico. Debemos de ser agradecidos. El capítulo que grabé contando mi experiencia personal, que se llama ¿Por qué te vas?, en que debemos no ser egoístas ni avariciosos. Debemos de dejar ir a personas que deben de seguir dando luz a otros lugares. O sea, cuando ya han dado luz a nuestra vida, hay veces que debemos de dejar ir para que sigan alumbrando, por mucho que nos duela. Cuidado con orar consigo mismo, porque esto nos puede pasar, a mí me pasa. Y esto es horroroso porque es como, mira, Señor, gracias, perdón por esto, te pido por esto, por esto, por esto. ¿Vale? Pero en una relación debe de haber diálogo, no monólogo. Entonces es como, ¿y cuándo escucho yo al Señor? También aprendí esta pregunta, reflexionar sobre cada vez que lea la Biblia, ¿qué me estará diciendo a mí la palabra? Aprendí a centrarse en Jesús, porque esto es lo que sucedía cuando estaban las hermanas en casa, estaban María y Marta, y María se sienta a los pies de Jesús a escucharle, y Marta estaba como, venga a hacer cosas, venga a hacer cosas, venga a hacer cosas, y se queja de que su hermano no está haciendo nada. Entonces Jesús le dice, María está en la mejor parte, que es lo importante, escucharme. Entonces, ese centrarse en Jesús, en el foco, en no tener distracciones, que sí, obviamente hay que servir, hay que hacer cosas, pero también hay que saber parar para escuchar. Debemos recibir con humildad la corrección. Nada es seguro, solo Dios. No podéis servir a Dios y al dinero. Los mayores milagros de fe tienen que ver con la restauración de las relaciones. Señor, quiero ver. ¿Cuál es tu obstáculo para seguir a Jesús? Todo esto son anotaciones que me he ido haciendo. Dar con generosidad, como esas 2 monedas de la viuda, que ella lo dio todo. Los fariseos daban lo que les sobraba y la viuda lo da todo. Pedro se cayó, el apóstol, pero no se perdió, porque hubo arrepentimiento. Y se nos llama al arrepentimiento. En las parábolas del hijo pródigo, de la oveja perdida, de todo aquello perdido, hay arrepentimiento. Entonces es precioso el cómo el Señor, pues también el arrepentimiento es importante, porque también nos muestra cómo es nuestro corazón. O sea, quien ama se arrepiente cuando es necesario arrepentirse, o sea, cuando es así. Así que vemos cómo, pues, a través de ese arrepentimiento se recibe el perdón y también se aprende, porque el arrepentimiento transforma nuestro interior. O sea, si nos arrepentimos y no nos transforma nada en nosotros, es raro, ¿eh? O sea, es que a lo mejor no nos estamos arrepintiendo bien. Lo que sucede cuando invitamos a Jesús a los eventos de nuestra vida, cuando hacemos partícipe a Jesús de los eventos de nuestra vida, de nuestro día a día, o sea, vemos cómo ocurren milagros en las bodas de Caná. O sea, Jesús fue invitado y fijaos todos los milagros que sucedieron. Y bueno, o sea, entre esto, muchísimas y muchísimas otras cosas, la vida eterna, en la universalidad, que todos entramos en el reino de Dios. O sea, Dios no excluye a nadie.
O sea, Dios nos ama a todos. La obra de Dios no tiene fin y el amor de Dios no tiene límites. Y antes de terminar, no quería acabar diciendo que Jesús también sentía. O sea, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Y él también él sentía tristeza, hambre, angustia, cansancio, asombro, lloró, sentía agonía, se conmovió. Él veía, se daba cuenta, pensaba, se compadecía de los demás, curaba, sanaba, a cada uno de una forma diferente. Él nos abre los ojos cuando no vemos o cuando no queremos ver. Él oraba, o sea, si Jesús oraba, ¿cómo no vamos a orar nosotros, por favor? Él también pedía, necesitaba, obedecía, enseñaba, respondía, aclaraba, empatizaba, comprendía, dormía. O sea, Jesús dormía. Entonces es importante el descanso. Proveía. O sea, es el ejemplo de alguien que ama a Dios perfectamente. También María, porque tanto Jesús como María hacen la voluntad de Dios y esto es una decisión. Y él habla de que este es su verdadero parentesco. Quien haga la voluntad de Dios, esa es su verdadera familia. Jesús, al igual que nos puede pasar a nosotros, él nos entiende, porque él fue incomprendido, o sea, él fue rechazado, burlado, abandonado, tentado, y aunque fue tentado no pecó. Fue traicionado, golpeado, azotado, maltratado, escupido, perseguido, insultado, humillado y muchas cosas más. O sea que si estás ahora en un momento difícil, en un momento de que pues, se ríen de ti, se burlan de ti, que Jesús te entiende, o sea, Jesús sabe de tu dolor, porque él pasó en su propia carne por ello. Malinterpretan las palabras de Jesús, por eso es importante el discernir, el contrastar la información de ¿es esto realmente verdad? ¿No es verdad? O sea, indagar, formarse. Él es salvador, libertador, servidor, entrega voluntaria, voluntad, sacrificio. O sea, él nos ama y nos lo dice. Y también dice, mi Padre os ama, habita en nosotros su amor. Y él pues es justo, defiende esa verdad, que no os engañen. Hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de David, unigénito, él es cercano. Y se puede ver, aparte de cómo él era cercano a la gente, fuese quienes fuesen, o sea, él se adapta a la cultura y al contexto para que entendiesen su palabra. Y esto lo vemos en las parábolas. Las parábolas las habla para que las personas en esa cultura y ese contexto entendiesen lo que él quería transmitir. Y esto lo hacía mucho más fácil para todos. Él tuvo tanto momentos de soledad y de intimidad como en compañía. Está en control, o sea, todo sucede en el tiempo ideal. Él hace reflexionar también, nos hace pensar. Nos dice que Dios escucha siempre, aunque nosotros pensemos que Dios no escucha. Y bueno, o sea, Él es paciente, bueno, misericordioso, perfecto, agradecido, fiel. Es la palabra, la vida, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida verdadera, el pan de vida, el pan vivo, la puerta, la resurrección. Vemos cómo Jesús convierte la muerte en vida y vemos cómo todo es por y para el amor. O sea, esto es como concluiría esos 4 episodios. La conclusión y mi aprendizaje de todo esto es el amor. O sea, el amarnos los unos a los otros y nunca cansarnos de amar, que es lo más bonito que podemos hacer. Así pues concluyo estos 4 evangelios que es que son maravillosos. O sea, no me puedo creer tampoco que haya terminado los evangelios. Es una maravilla porque fijaos que en misa los evangelios es lo que más oímos, porque luego la homilía, esa pequeña reflexión que hace el sacerdote después de leer las lecturas y el evangelio, generalmente suele hablar y centrarse en el evangelio, pero nunca había sentido y había leído el evangelio de principio a fin, sin interrupciones, o un día un evangelio, otro día otro, y ha sido maravilloso, de verdad. Entonces, pues muchísimas gracias por estar ahí siempre. Me hace mucha emoción seguir con el estudio. O sea, en el siguiente episodio ya empezamos Hechos de los Apóstoles, que recuerdo en una confesión que me dijo el cura. Dijo, pues justamente te vendría muy bien leerte Hechos de los Apóstoles. Y aún yendo por el principio de la Biblia. Yo como, es que tal, estoy estudiando la Biblia y voy por el principio y ahora mismo pues cambiar allá va a ser muy drástico. Pero bueno, pues por fin ha llegado el momento, todo tiene su tiempo y estoy muy muy feliz. Y sobre todo estoy muy feliz de que pueda compartirlo con vosotros, que es lo que más ilusión me hace. O sea, para mí mi motivación
es el Señor, el compartir su palabra, compartir todo lo que voy viviendo, cómo voy evolucionando en la fe, pero también el compartirlo contigo. Así que gracias siempre por estar ahí. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.